Vamos a revisar ahora el capítulo 3 de características cualitativas de la información financiera útil. No hacemos la revisión del capítulo 2, pues en este momento todavía está en el proceso de revisión por parte de IASB. Todo el capítulo 3 de características cualitativas se identifica con las letras CC y el número para cada uno de los párrafos. Hay que reconocer que existe diferente tipo de información útil y esta información, según este marco conceptual, está orientada para inversionistas, prestamistas y acreedores, y está provista en los informes financieros, estados financieros con sus notas y otros tipos de informes financieros. Entonces las características cubren no solamente a los estados financieros de propósito general, sino también a todos los demás informes financieros. Se reconoce también que el mantenimiento de estas cualidades para cualquier tipo de informe van a generar un costo y que a su vez este costo es limitante de la información. Entonces siempre se debe hacer la evaluación del costo-beneficio y esto va a impactar las características cualitativas de la información. El marco conceptual divide las características cualitativas entre dos tipos, unas características cualitativas fundamentales y otras de mejora. Las características cualitativas fundamentales son relevancia y representación fiel. La información es relevante cuando es capaz de influir en la toma de decisiones, y esto es cuando tiene un valor predictivo, un valor confirmatorio, o un valor de retroalimentación, un valor pasado, o tiene la combinación de los dos. También la información que es capaz de influir en la toma de decisiones es información material, porque es información que en algún momento si se omite o es reexpresada equivocamente va a afectar la toma de decisiones. Y ellos hablan de la materialidad por naturaleza o por magnitud, dependiendo de la naturaleza de las partidas o dependiendo de la cuantía de las mismas. La representación fiel significa que la información debe ser completa, neutral y libre de error. O sea, es deseable tanto que la información se aproxime lo más rápido, lo más cercano posible a la realidad económica de la empresa. Sin embargo, se reconoce que nunca se va a llegar al 100% de representación fiel. Entonces es deseable que haya una relación completa, neutral y libre de error de las cifras, o sea, los números, y su representación cualitativa, o sea, en las cuentas, de las operaciones del ente económico. Cuando sumamos la relevancia y la representación fiel, podemos decir que la información es útil. Por el otro lado están las características cualitativas de mejora, que son la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Se da la comparabilidad cuando la información puede ser comparada con información financiera similar en otras entidades o en la misma entidad en otro periodo. Comparable no quiere decir o no es lo mismo que uniforme. O sea que en un grupo de cuentas se pueden utilizar diferentes métodos de valoración, por lo menos en los activos, propiedad, planta de equipo, que está compuesto por diferentes cuentas, yo puedo utilizar diferentes métodos de valoración para algunas de esas cuentas. Sin embargo, la información puede ser comparable, pues tiene coherencia. Esto quiere decir que se utilizan los mismos métodos para las mismas partidas. Entonces, una cosa es utilizar diferentes métodos en diferentes partidas y otra cosa es coherencia, que es utilizar los mismos métodos en las mismas partidas. La verificabilidad, que es revisar que la información se pueda verificar esa información directamente con lo que pasa en el ente económico. Entonces la verificación puede ser directa, por lo menos a través de la observación, como en el caso de un conteo físico de inventario, o una comprobación indirecta, cuando se comprueban por lo menos las variables y el modelo que se utilizó para determinar cierto valor. En un caso específico puede ser la depreciación. La oportunidad se da cuando la información es tenida a tiempo. En algunos casos la información pasada también es oportuna porque me sirve para determinar tendencias. Y la comprensibilidad es que la información es clara, concisa y fácil de entender. Entonces, en ese caso hay información comprensible cuando también existe cierto conocimiento por parte de las personas. Hay una restricción que se da y que ellos expresan respecto al costo, y es cuando relacionamos costo versus beneficio. ¿Quiénes son los que pagan finalmente el costo de la preparación de la información financiera y que contenga la mayor cantidad de cualidades posibles? Los usuarios, porque sus rentabilidades
son rebajadas, son disminuidas por el costo de preparar mejor la información. Y ellos aparte de eso también deben invertir un costo adicional, que es el costo de la interpretación de la información para poderla usar. Y por el otro lado está el beneficio, y su beneficio es la toma de decisiones. Entonces ellos deben evaluar qué tantas decisiones y qué tantas decisiones efectivas pueden tomar respecto a la información que se presenta y ver esa relación costo-beneficio. Entonces, el que se coloquen mejores mecanismos de control contable y financiero en una organización depende mucho del beneficio que se pueda obtener y del costo de esos controles y de esa contabilidad. El capítulo 4 relaciona el resto de cosas que están en el marco conceptual de 1989. En este momento esa parte, ese capítulo 4 se encuentra en revisión, así que todos los párrafos nomás se pueden identificar con una numeración. Parten de una hipótesis fundamental, esa hipótesis fundamental es de negocio en marcha, que dice que se supone que todas las empresas nacen para continuar y que en el dado caso en el que existan eventos, que no señala cuáles son, que existan esos eventos que puedan afectar la continuidad del negocio, pues se debe informar para que los usuarios puedan tomar decisiones sobre ello. Se habla también de los elementos de los estados financieros, se definen las categorías de esos elementos de los estados financieros, entonces se habla del activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos, no estamos hablando de los costos, pues se relacionan dentro del grupo de los gastos, y se habla de los dos grupos grandes de categorías en informes financieros. Entonces el estado de situación financiera, que es lo que nosotros conoceríamos como el balance general, va a incluir al activo, el pasivo y el patrimonio, mientras que el rendimiento del desempeño, que relaciona los ingresos y los gastos, estaría en un estado de resultados integrales. Al evaluarse si una partida es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto, se debe identificar siempre la esencia sobre la forma. O sea, es más importante el hecho económico que la forma legal que lo puede contener. Respecto a los activos, se dice que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces se puede también como deducir algunas características de los activos, que son esos activos pueden ser tangibles o intangibles, no siempre incluyen un desembolso por parte de la empresa, entonces es importante revisar eso para identificarlos en los elementos de los estados financieros, por lo menos qué pasa en el caso de una donación, de una subvención del gobierno. Entonces los activos van a entrar, pero no se está teniendo desembolsos de efectivo ni desembolsos de cualquier otro tipo de recursos. Los activos pueden ser utilizados aisladamente, combinados con otros activos o intercambiados por otros activos, o utilizados para satisfacer un pasivo, para pagar una deuda, o utilizados para distribuirse entre los socios. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de eventos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Entonces son compromisos, obligaciones a ser pagadas, y esa forma de pago puede ser en efectivo, puede ser con transferencia de un activo, a través de la prestación de un servicio, la entrega de un bien, la sustitución de un pasivo por otro pasivo. O sea, tengo una deuda con proveedores que la sustituyo con una deuda obligación financiera, o puede existir la conversión del pasivo a patrimonio. Y el patrimonio se define simplemente como la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Sin embargo, más adelante el mismo estándar hace un detalle de algunas cosas que se incluyen dentro del patrimonio, como las reservas, valorizaciones, superávit y en general los resultados o los rendimientos del periodo. Respecto a los ingresos están determinados como los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos que dan como resultados aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este mismo. Estaríamos hablando de los resultados o del rendimiento. Y por el otro lado están los gastos, como los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos,
o por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultados decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Igual estaríamos hablando de el rendimiento. La medición de las operaciones de la empresa se pueden hacer siguiendo alguno de los métodos que aparecen acá: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable, el valor de liquidación y el valor presente. Sin embargo, también se hace mención que el método más utilizado es el costo histórico, es el que normalmente se han utilizado las empresas, y el costo, el valor que se quisiera que las empresas utilizaran sería el valor presente, o lo que nosotros conocemos como el valor razonable. Y finalmente se habla del concepto de mantenimiento de capital. Entonces se habla que el capital se pueden tener dos conceptos diferentes de capital: un capital financiero que incluye los activos netos o los patrimonios de la entidad, con lo que cuenta la entidad para trabajar financieramente, y un concepto físico que habla sobre la capacidad productiva, la capacidad operativa que tiene la empresa. Entonces, cuando uno habla de mantenimiento de capital, tendría que hablar de un mantenimiento de capital financiero, que es tratar de mantener una ganancia o un importe financiero de beneficio al final de un periodo, mientras que por el lado del mantenimiento de capital físico es incrementar o mantener por lo menos la capacidad productiva o la capacidad operativa para las empresas. Respecto a los elementos de los estados financieros, es importante hablar que hay un proceso de reconocimiento, que es el proceso de incorporación de cada una de las partidas en alguno de estos elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos, y que hay unas características que se deben cumplir para poderlo reconocer, y es que sea probable la relación económica o el evento económico, y que sea fiable la medición, que yo realmente lo pueda medir. En el caso de, digamos, de los activos, si no es probable esa relación con el hecho económico, o si no es fiable la medición, o si realmente no me ayuda a generar el ingreso como me lo decía en el concepto, entonces yo debería registrarlo como un gasto. Y lo mismo pasa con el pasivo. Con el pasivo deben ser compromisos en obligaciones comprobables. Si son por lo menos acuerdos que no son comprobables, o sea, no está la relación económica real, y aparte de eso no hay fiabilidad en la medición, entonces no se debería registrar como un pasivo.